Ok. Y grabo yo también, por si acaso. No, ya, 2 personas. Ya, ¿verdad? Ok. ¿Cómo lo hago grande? Estoy perdida. Ayuda. Ah, quizá. Sí, listo. Ok, si quiere pasa diapositiva. Bueno, entonces voy a dar la introducción yo. Buenos días, profesora, compañeros. Hoy les venimos a exponer este caso clínico y esperamos que sea de su agrado. Bueno, en la historia clínica, si quiere pasar la diapositiva, tenemos a un masculino de 44 años de edad, divorciado, dibujante, vive en Paso Ancho, costarricense y tiene 4 hijos con la escolaridad incompleta. La próxima diapositiva, por favor. Y la otra. Este, Tenemos que estuvo en situación de calle durante 6 años en los primeros meses del 2021 y entró al hogar en donde ahora dice tener residencia. Se considera heterosexual, sin embargo, en el tiempo que habitó en la calle mantuvo relaciones con hombres que tienen sexo con hombres con uso inconsistente de preservativo. En antecedentes heredofamiliares tenemos que el padre tenía cáncer de colon y la madre diabetes mellitus. En los antecedentes no patológicos se declara como tabaquista activo, aunque alega que dejó el tabaco y el uso de drogas hace poco, pero fumó durante 25 años, 10 cigarros al día, 13 paquetes año, eh, consume alcohol, consumió alcohol y uso múltiple de drogas, marihuana, LSD, ketanol, crack, MD, desde la adolescencia. Y como ya lo dije, indica que abandonó las drogas y el alcohol hace unos meses, pero el tabaco no. Niega alergia a cualquier fármaco y actualmente se encuentra en una dieta balanceada. En los antecedentes patológicos se le da un diagnóstico de sífilis en el 2019, tratada correctamente con 3 dosis de penicilina, no demostró resistencia. Un molusco contagioso el 13 de mayo del 2021, verrugas venéreas anogenitales el 13 de mayo también. Estas derivadas de la condición VIH positiva que presenta el paciente que vamos a ver a continuación. Em, Paciente tiene una condición positiva por VIH detectada por medio de ELISA. em, Inicia tratamiento con TARP el 13 de enero del 2021 con una adherencia regular a mala. Sin embargo, para los efectos de este caso clínico, vamos a mantener que estos CD4 se mantienen por encima de los 200 para no declarar SIDA. En la un momento. En la última consulta, vemos que tiene CD4 en 176, el 18%, y está asintomático. Sífilis positivo hasta la segunda dilución por VDRL, por la prueba serológica. En los signos vitales, tenemos una consulta con una temperatura de 36,3, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, 93,63 la presión arterial, 170 centímetros, una saturación normal de 98 y un peso de 57 kilogramos. Sin embargo, indica que ha perdido peso, un total de 8 kilos en 6 meses. Continuamos, por favor. El paciente consulta debido a que refiere 2 meses de tener episodios de fiebre intermitente hasta los 38 grados centígrados, hiporexia, cambios en el humor, cansancio, aparición de una adenopatía cervical que va en crecimiento, no dolorosa al tacto, y en las noches hay dolor espontáneo, no hay sudoración, no hay diarrea, no hay tos y no hay vómito. Debido a esta adenopatía cervical, se le envía a valoración por cirugía oncológica quirúrgica y se detectan adenopatías de 8 meses de evolución en cuello que van en crecimiento. En una interciodistal del músculo esternocleidomastoideo de aproximadamente 2 por 2 centímetros, no dolorosa, móvil, no tiene adherencia a los planos profundos del músculo, es,
y sin dolor ni sudoración. Finalmente se reportan los 3 nódulos, un nódulo de 3 centímetros al nivel de la tercera derecha, el otro del segundo de 2 centímetros a nivel de la cuarta derecha y el otro de 1 centímetro en el nivel de la cuarta derecha también. En esta tenemos dos nodulitos separaditos. Y en la siguiente. Lo que llama la atención del paciente en este caso es la presencia de los síntomas B, sudoración, la pérdida de peso y la fiebre intermitente, que nos lleva a los diagnósticos diferenciales que tenemos para este caso clínico. Como sabemos, el caso clínico trata sobre un linfoma de Hodgkins, por lo tanto, los diagnósticos diferenciales para cualquier linfoma de Hodgkins es cualquier clase de adenopatía, sean malignas o de cualquier otra etiología. Las causas de infiltración maligna adenopática son los linfomas no Hodgkins, las leucemias, las metástasis de cualquier otro tumor. Las causas de aumento de tamaño de las adenopatías no malignas incluyen enfermedades inflamatorias como el lupus eritematoso y sistémico e incluso infecciosas como el toxoplasma, micobacterias, Bartonella. La presencia de signos o síntomas acompañantes son los que nos van a permitir a diferenciar algunas de estas entidades y una adenopatía supraclavicular o laterocervical, como lo tenemos acá, baja, siempre es sospechosa de una neoplasia y el proceso de diagnóstico debemos acelerarlo. Entonces, gracias al análisis de la valoración por oncología quirúrgica, tenemos que acelerar ese diagnóstico ya que tenemos esa diferenciación. El diagnóstico de la enfermedad de Hodgkins es totalmente anatomopatológico, histológico y debe realizarse con las técnicas habituales y con el inmunofenotipo para poder clasificar las diferentes formas histopatológicas. El diagnóstico diferencial se establece principalmente con los linfomas no Hodgkins porque son la mayoría y el linfoma B mediastínico tiene células que se asemejan a las de Rett-Steinberg. Sin embargo, se asemejan, no son. Entonces hay que tener un poco de cuidado a la hora de analizar la inmunopatología que ahorita la compañera va a abordar en ese tema. Los linfomas anaplásticos también pueden confundirse con la enfermedad de Hodgkins, de tipo de depresión linfocitaria, y la enfermedad de Hodgkins con tipo predominio linfocitario se considera en la actualidad como un linfoma de fenotipo B. Em, Otras enfermedades que pueden plantear problemas en el diagnóstico diferencial de Hodgkin son las adenopatías de tumor primario desconocido, la mononucleosis, la sarcoidosis y la toxoplasmosis, como vimos anteriormente, por causas infecciosas o por causas inflamatorias, también como el lupus eritematoso. Entonces hay que ver eso. Continuamos. En la definición, bueno, el linfoma de Hodgkin son neoplasias derivadas de linfocitos B, los cuales se van a caracterizar en este momento por la presencia de las células gigantes de Rett-Steinberg. Se conocen actualmente 5 subtipos, perdón, esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos con depresión linfocitaria y con predominio linfocítico nodular. Inicialmente se le llamó enfermedad de Hodgkins hasta que el nombre cambió y se le llama ahora linfoma de Hodgkins cuando quedó claro que la enfermedad era una consecuencia del cambio de ADN del linfocito. Que es el tipo de glóbulo blanco que tenemos que analizar en estos casos. Las alteraciones del ADN del linfocito producen entonces un cambio maligno que si no se trata produce una proliferación descontrolada de los linfocitos anormales. Y el linfoma de Hodgkins tenemos la acumulación de linfocitos anormales que ocasionan estas masas tumorales que se encuentran en los ganglios linfáticos y en otros lugares del cuerpo. Bueno, entonces, recordemos que al paciente se le mandó una biopsia, entonces ahora vamos a hacer análisis de esta. Pero primero para ello debemos recordar la histología normal de los ganglios linfáticos. Entonces, repasemos. De superior a inferior vamos a tener la cápsula, el espacio subcapsular, la corteza, la paracorteza y la médula. La corteza incluye los centros germinales y la médula incluye los cordones medulares y los senos medulares. Disculpe. Ya. Entonces comparemos. A la izquierda tenemos
una imagen de referencia y a la derecha tenemos lo que vendría siendo la biopsia del paciente. A simple vista podemos notar que hay bastantes diferencias, pero vamos a alejarnos un poco para ver bien cuáles son estas diferencias y cómo se ve el panorama en general. Entonces, y tenemos la biopsia del paciente. Podemos notar que la cápsula está ligeramente engrosada, el espacio subcapsular está inexistente, obliterado, colapsado, se podría decir. En sí, la arquitectura normal del ganglio linfático está como borrada, no se logra distinguir qué parte es corteza, paracorteza, médula y así sucesivamente. No podemos ver los centros germinales y todo lo que les mencioné anteriormente. Además, podemos notar que una gran abundancia en bandas de fibrosis que forma unos pseudonódulos y por eso es que el subtipo que vamos a ver en este caso vendría siendo un linfoma de Hodgkin clásico con esclerosis nodular. Sigamos. Si nos acercamos un poco más, podemos notar primero que estamos ante un panorama bastante eosinófilo. Esto se debe a varias razones. Tenemos fibrosis, podemos ver aquí un montón de bandas, bueno, por todo lado. También notamos unas células epidermoides que vendrían siendo los histocitos, que más adelante vamos a ahondar más en ellos cuando los podamos ver de más de cerca. Y si prestamos un poco más de cuidado, podemos ver que hay muchos eosinófilos, por ejemplo, aquí vemos un montón y así. Y entonces, y vamos a hablar acerca de que este tipo de linfoma es característico por tener una gran población de eosinófilos. Además de esto, también podemos notar que hay unos puntos más basófilos que vendrían siendo en su mayoría linfocitos, que después con la inmunohistoquímica vamos a saber que son en su mayoría linfocitos T, pero por el momento linfocitos. Y tal vez lo más notable aquí vendría siendo lo que están los círculos azules, que podemos notar a este punto que son células neoplásicas, son muy grandes y que algunas cuentan con un halo blanco. A las del halo blanco les vamos a decir que son de subtipo lacunar. Ok, si nos acercamos un poco más, podemos notar nuevamente que tenemos en el círculo azul células neoplásicas y en los círculos amarillos podemos notar que son células neoplásicas grandes que cuentan con un nucleolo muy prominente, podríamos decir que hasta es un macronucleolo que vendría siendo un poco más eosinófilo. Y estas vendrían a llamarse las células de Hodgkin, que como se podrán imaginar, son células clásicas de este tipo de linfoma, por eso se llama así. Bueno, hay que rescatar que son mononucleadas porque más adelante vamos a ver su versión binucleada. También podemos rescatar nuevamente la cantidad de fibrosis, los eosinófilos abundantes y las células lacunares. Ok, ¿qué podemos notar aquí? Seguimos con lo mismo de más cerca, bandas fibróticas, los eosinófilos, que no hay que confundirlos con estos en el círculo verde, que son los eritrocitos. Aquí vemos la célula de Hodgkin más de cerca. Podemos notar nuevamente que tiene un macronucleolo eosinófilo y que algo muy curioso es que alrededor de ella, como podemos ver en el resto de la imagen, los linfocitos suelen tener una distribución un tanto aleatoria, mientras que alrededor de la célula de Hodgkin se ponen como rodeándola, como haciendo un collar. Además, aquí en anaranjado podemos notar una célula plasmática, que podemos saber que es una célula plasmática porque tiene el núcleo con estos puntitos en la periferia que vendría siendo llamado núcleo en rueda de carreta. Sigamos aquí. Aquí podemos ver nuevamente una célula de Hodgkin, pero en este caso recordemos que tiene un halo blanco alrededor, entonces es del subtipo lacunar, que no solamente es común en el linfoma de Hodgkin clásico, sino en este específico, en el de esclerosis nodular. Y también nuevamente podemos ver la fibrosis, los eosinófilos, los linfocitos y los linfocitos rodeándola. ¿Qué podemos ver a la derecha? A la derecha podemos ver una célula de Hodgkin
pero no del tipo lacunar. Notemos la diferencia con la de la izquierda. Y como les dije anteriormente, aquí retomamos con los histocitos, que vendrían siendo células de citoplasma eosinófilo que cuentan con un nucleolo de hasta 3 veces el tamaño del núcleo de un linfocito. Nuevamente, la fibrosis, los eosinófilos. Sigamos. Aquí, esta a la izquierda podemos ver una célula diferente que no habíamos visto antes, pero se nos asemeja un poco a la célula de Hodgkin. Esta vendría siendo una célula Red-Stenberg que en su caso podemos notar que también cuenta con macronúcleos eosinófilos, pero en este caso vendrían siendo dos porque es binucleada y bueno, se asemeja mucho a la de Hodgkin. A la derecha podemos hacer un repaso de lo que ya vimos en histopatología antes de pasar a la inmunohistoquímica. Bueno, tenemos aquí en amarillo, tenemos una célula de Hodgkin lacunar rodeada de linfocitos, que más adelante sabremos que son linfocitos T. En verde podemos ver que es una célula de Red-Stenberg porque es binucleada, tiene apariencia de ojos de búho. Y en azul, ¿qué podemos decir de esta célula azul? Bueno, nada en concreto, no se parece a ninguna de las que ya le dimos nombre propio, pero podemos saber definitivamente que es una célula neoplásica por su gran tamaño. Bueno, pasando a la inmunohistoquímica, denme un segundo. Pasando a la inmunohistoquímica, tenemos que, a diferencia de neoplasias en otras partes del cuerpo, el tejido linfoide necesita la inmunohistoquímica para ser clasificado. Entonces, por el momento, teníamos células que tienen apariencia similar a las células de Hodgkin, pero ocupamos confirmar. No sabemos si son células de estripe B o si son células de estripe T, que las células de Hodgkin vendrían siendo de estripe B, pero por el momento no sabemos, ¿verdad? Todavía estamos ignorando toda esta información, entonces ocupamos hacer pruebas de inmunohistoquímica. Bueno, ¿cómo funcionan las pruebas de inmunohistoquímica? Primero se tiñe todo el panorama con hematoxilina, entonces por eso vemos esta coloración azul, y después se utiliza un cromógeno, que en este caso tiñe de color café, si se presenta la reacción antígeno y anticuerpo. Es importante acotar que si un marcador se expresa, no necesariamente va a ser llamado positivo, porque hay expresiones aberrantes. Esto vendría siendo que, por ejemplo, un marcador que se debería expresar en membrana se expresa en citoplasma. No está positivo, está aberrante. Sería positivo si se expresara en membrana, por ejemplo. Entonces, en cuanto a las características inmunofenotípicas que mi compañero Alex mencionó, que son muy importantes en este caso, vamos a tener que este tipo de linfoma de Hodgkin clásico de esclerosis nodular nos va a dar positivo para marcadores como CD30, CD3, CD15, PAC5 en el 90% de los casos, LMP1 en 40-50% de los casos, y nos va a dar, en el caso contrario, un CD20 negativo. Si nos diera positivo ese CD20, tendríamos que replantearnos el diagnóstico porque el linfoma de Hodgkin no lo expresa. Bueno, empecemos. CD30 es un marcador de membrana citoplasmática y de aparato de Golgi. Podemos ver las células neoplásicas teñidas y entonces podemos decir que son CD30 positivas. Además, en el círculo azul podemos notar que eso no es una célula neoplásica, esta es una célula plasmática. En este caso, lo que nos importa clasificar con el CD30 son las células neoplásicas, entonces nos es irrelevante si la célula plasmática se está tiñendo o no. Entonces, sigamos. Tenemos un CD3. El CD3 es un marcador de membrana citoplasmática predominantemente, también puede teñir citoplasma, es comúnmente utilizado para marcar linfocitos T. Entonces, ¿qué podemos decir? Es bastante evidente que gran parte de la población celular en esta imagen vendría siendo linfocitos T. Podemos ver que hay muchos marcados. Además, si ponemos un poco más de cuidado, vamos al círculo azul y podemos ver que dentro de ese círculo que se está formando hay una célula adentro que tiene dos núcleos. Se ve un poco difícil porque no está teñida en sí, solo está con la hematoxilina. Entonces, esta vendría siendo una célula de Red-Stenberg, como ya dije, y podemos confirmar que las células que la están rodeando son linfocitos T.
En el círculo amarillo vamos a ver lo mismo, pero está más complicado de observar porque el corte no permitió. Bueno, PAC5. El PAC5 es un marcador nuclear de células B. Es uno de los pocos marcadores de células B que las células neoplásicas del linfoma de Hodgkin conservan, porque como habíamos mencionado, pierden muchos de estos, pero esto es uno de los que conserva. Más adelante vamos a ver uno de los que sí pierden. Entonces, vea, primero podemos notar que en el círculo rojo están mucho más teñidos que los que podemos ver en el círculo azul. Esto se debe porque estos son linfocitos B, mientras que estas son células neoplásicas que, como dije, ya perdieron muchos marcadores, entonces los expresan de una forma más débil. Entonces, bueno, tenemos las células neoplásicas, son PAC5 positivo, y esto nos vendría diciendo que las células neoplásicas, al ser PAC5 positivo y CD3 negativo, vendría siendo una neoplasia de estripe B y no de estripe T. Entonces, bueno, sigamos. Aquí tenemos un CD15, que es un marcador de membrana. Tiñe células mieloides como los neutrófilos y los eosinófilos. También puede teñir linfocitos activos. Y de forma aberrante va a teñir a las células de Hodgkin. Entonces aquí podemos ver que es un CD15 positivo. Sin embargo, si hubiese dado negativo, no es razón para descartar que sea un linfoma de Hodgkin, porque no es diagnóstico, sino es para confirmar. Pero como en este caso dio positivo, podemos saber que este linfoma no necesariamente podemos decir que es de Hodgkin, pero podemos decir que no es un linfoma anaplásico de células grandes, que vendría siendo un CD30 positivo, que vimos que este también es CD30 positivo, pero en este caso vendría siendo un CD15 negativo. Este linfoma que les he mencionado es un linfoma no Hodgkin de células T. Entonces también sería diferente por otras razones, pero en este caso podemos diferenciarlo por eso. En los círculos, estos círculos azules, podemos ver que esos son eosinófilos con sus granulaciones, y en la flecha verde nos señala que es el aparato de Golgi, ya que es una tinción puntiforme paranuclear. Bueno, entonces el LMP1 aquí da positivo. Esta vendría siendo la proteína de latencia de membrana del virus Epstein-Barr. Al igual que el CD15, no es diagnóstico, es para confirmar. Si da positivo, confirma una vez más que puede ser un linfoma de Hodgkin, pero como les había dicho en un inicio, da positivo en 40-50% de los casos, entonces tampoco no es definitivo. La importancia de este marcador es que en zonas endémicas del virus Epstein-Barr, este es conocido como un factor de riesgo para el linfoma de Hodgkin. Finalmente, entre los marcadores tenemos un CD20, que en este caso vendría siendo un CD20 negativo. Podemos notar que las células neoplásicas, aquí tenemos una, tal vez ahorita encuentro otra, pero aquí tenemos una, y vendría a ser CD20 negativo porque este es un marcador de linfocitos B que se expresan en linfocitos B maduros del centro germinal. Esto es uno de los marcadores que les había mencionado que se pierde en los linfomas de Hodgkin. Si lo expresara, que no es el caso, podríamos pensar en un linfoma difuso de células B grandes, que estos sí lo expresan. En cuanto a las conclusiones de esta parte, podemos decir que los marcadores más importantes son CD20, CD3, PAC5, CD30 y el MP1, que suelen dar positivos, y el CD15, que suele dar negativo. Y estos confirman la sospecha clínica, que vendría siendo un linfoma de Hodgkin, porque esta fue la razón por la cual se mandaron este tipo de estudios para confirmar la sospecha clínica, y que vendrían a descartar los diagnósticos diferenciales que les mencioné anteriormente, y además vendría a descartar uno que no mencioné, que vendría siendo el linfoma de características intermedias, pero este es muy raro. La correlación clínico-patológica viene dada por los síntomas B, que ya nos mencionó nuestro compañero Alexander, por las adenopatías palpables, y que los pacientes VIH positivos, aunque se mantengan con el linfocito CD4 por encima de 200, como es el caso de este señor, que está en tratamiento, aunque tenga adherencia
mala. Debemos recordar que el linfoma de Hodgkin es 5 a 15 veces más probable en poblaciones VIH positivas. Ok, y ya como un poquito de historia así en general, este tema del linfoma de Hodgkin fue inicialmente descrito en 1832 por Thomas Hodgkin, que presentaba en un artículo una descripción clínica de hallazgos macroscópicos de autopsias de varios pacientes propios y de varios colegas, que consistía en distinguir los diferentes tipos de procesos inflamatorios entre la tuberculosis, la sífilis y una tercera situación que hasta ese momento él no sabía que era este tipo de linfomas. En 1897, Richard Paltau en Viena encontró varios síndromes ganglionares que denominó pseudoleucemias y pudo distinguirlos del ¿cómo se llamaba ese? Linfogranuloma maligno. Los distinguió de este otro, en donde los estaban encapsulando a todos este tipo de inflamaciones ganglionares. Pero para 1898, el estudiante de Partaf, Charles Sternberg, realizó una descripción detallada de las diferentes lesiones ganglionares, incluidas estas células gigantes que hoy conocemos como células de Reed-Sternberg. Para 1902, la doctora Dorothy Reed Mendenhall demostró que la enfermedad de Hodgkin no era una forma diferenciada de la tuberculosis y que tampoco era una forma encapsulada dentro de la sífilis, sino que descubrió que era un trastorno totalmente diferente y empezó a describir los procesos por los cuales se podrían identificar este tipo de células gigantes. Entonces, en honor al trabajo tanto de Stenberg como de Reed, las células distintivas del linfoma de Hodgkin llevan el nombre de Reed-Stender. Y para 1947 ya se empiezan a describir los diferentes tipos histológicos de los linfomas de Hodgkin. Y eso sería. Bueno, aquí le presentamos las referencias y muchas gracias por su atención. Ok, muy bien. Lo único es que ya no se le dice enfermedad de Hodgkin, ¿verdad? Ahora se llama linfoma. De hecho, eso fue uno de los últimos cambios que enfatizaron mucho en el último libro de la WHO. Otra cosita es que los subtipos son del linfoma de Hodgkin clásico. El linfoma de Hodgkin tiene dos tipos diferentes, el esclerosis nodular y el de predominio linfocítico nodular. Entonces, los subtipos, que son el esclerosis nodular, el de depresión linfocítica, el de celularidad mixta y el de... otro más, perdón. Pero digamos, el de predominio linfocítico nodular está entre los linfomas de Hodgkin, digamos, hay clásico, el predominio linfocítico nodular, y ese predominio linfocítico nodular es más un linfoma B y sí expresa el CD20. Y no expresa el CD30, ni el CD15, ni el PAC5. Bueno, el PAC5 sí, pero de forma fuerte. Entonces, esa es como la única complicación ahí de la clasificación. Pero en realidad estuvo muy bien. Yo les dije, es difícil para ustedes porque no han visto lo de los linfomas, pero tal vez así les queda un poco más claro porque es que usamos tanta inmunohistoquímica y en realidad estuvo muy bien. La nota la tengo que subir o no saben cómo es, se lo tengo que mandar al doctor Alvarado o cómo es. Ni idea. No, no sabemos, porque es que en mediación tampoco está como una categoría para la nota de los seminarios, entonces tal vez yo creo que sí es enviárselo al doctor. Ok, bueno, igual se está conociendo. Estuvo muy bien, la verdad, bastante conciso y tal vez recordar, para que recuerden que también los pacientes HIV presentan adenopatías solo por estar con HIV. De hecho, hay una linfadenitis por HIV, así se llama. Entonces, tiene un estadio en que igual se les van a aumentar los ganglios linfáticos, los hallazgos son completamente diferentes a lo que uno ve en un linfoma, eso sí, ¿verdad? Es una linfadenitis reactiva, pero son como muy características. Tienen centros germinales muy grandes, con necrosis y, bueno, usualmente con hemorragia dentro del centro germinal. Entonces, si uno ve esos centros germinales con formas muy bizarras, como geográficas,
y hemorragia dentro del centro germinal es muy sugestivo que sea HIV, a veces el paciente ni siquiera tiene idea de que está infectado, lo que tiene son las adenopatías, entonces también está en el diagnóstico diferencial. Y ya posteriormente tiene una etapa de adenopatías, pero con una parte de depresión linfocítica, ya más bien se vuelve totalmente atrófico el ganglio, tal vez ahí de un poco más de problemas diferenciarlo de un linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular, que a veces tiene mucha esclerosis, ¿verdad? Y las células neoplásicas son escasas. Entonces, en esos casos igual siempre nos ayudamos de la inmunohistoquímica. Pero, sí, como ustedes mencionaron, son linfomas difíciles. Sí pueden expresar el CD20, pero generalmente la expresión de CD20 es muy débil y focal. Y eso ayuda principalmente en pacientes refractarios a tratamiento, porque se les puede dar un tratamiento anti-CD20 cuando lo están expresando. Pero la expresión es diferente a la de un linfoma difuso. Y ya cuando la cosa está extraña, de que expresan como los dos, es que estamos ante el caso de uno de características intermedias, pero eso usualmente son en pacientes jóvenes con masas de mediastino. Entonces, la historia clínica ayuda, pero sí son casos muy difíciles. Pero en general, muy bien. Entonces, felicidades y que disfruten el fin de semana. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, doctora.